Bueno, paz y gracia para todos. Bienvenidos a este canal JL López Apología. Si no estás siguiendo este canal, te invitamos a que lo hagas y que puedas compartir las enseñanzas que aquí estamos compartiendo. Damos un saludo muy especial a todos los que se están conectando allí por la plataforma de TikTok. Paz y gracia para todos en cualquier ciudad donde se conecten y desde cualquier país donde se encuentren en esta hora. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Una fe responsable, amados hermanos. Hoy voy a comenzar a desarrollar un tema que tiene que ver con algunos movimientos que se han producido dentro del cristianismo contemporáneo. Y antes de comenzar a desarrollar ese tema, vale la pena decir lo siguiente. Dentro del cristianismo que hoy tenemos, hay un alto grado, y lo hemos comprobado y lo seguimos comprobando cada día, el grado de falta de entendimiento, de conocimiento, de comprensión de lo que es la palabra de Dios. Ayer estaba compartiendo, perdón, anteayer, el lunes estaba compartiendo la clase en la escuela de teología. Y les compartí a los hermanos la segunda parte de lo que es la hermenéutica bíblica, de lo que es la importancia de hacer una exégesis bíblica. Eso es algo que yo no lo comprendí hace 20 años atrás y para mí eso no tenía ningún sentido, eso para mí no tenía ninguna importancia, eso para mí no tenía ninguna relevancia y entiendo perfectamente que ese es el estado y la manera de pensar de muchos cristianos hoy, que como yo hace 20 años pensaban de esa manera. Cuando yo logré descubrir la importancia de hacer una exégesis bíblica, de hacer una interpretación de la escritura en su contexto, teniendo en cuenta lo que es la importancia de la hermenéutica, entendiendo lo que es la importancia de la exégesis, entendiendo lo que es la diferencia entre una exégesis, lograr extraer lo que está escrito en el texto, lo que fue inspirado y que fue escrito en el texto, y la diferencia de una exégesis, que es lo contrario a exégesis. Les decía yo en la clase que la palabra exégesis tiene que ver con extraer y la palabra exégesis tiene que ver con introducir. Nosotros no fuimos llamados a introducir absolutamente nada a la palabra de Dios. Fuimos llamados a extraer lo que el Espíritu Santo inspiró y que quedó escrito en la palabra de Dios. Bien, eso es vital para todo hombre y para toda mujer que hoy profesa la fe en Cristo. Si yo no tengo la comprensión de eso, voy a caer en el error de creer que la Biblia es simplemente un libro más para leer, un libro más de literatura para leer, un libro de filosofía, en este caso religiosa para leer y pare de contar. Cuando yo no entiendo eso, yo carezco de la capacidad para poder extraer lo que el Espíritu Santo, repito, inspiró y que quedó allí escrito para que cuando nosotros como Iglesia de Cristo vayamos a la palabra, podamos entender en contexto lo que el texto está diciendo, que es lo que al final del día va a traer a nosotros un enriquecimiento espiritual y nos va a permitir a cada uno de nosotros lograr desarrollar el conocimiento del Dios que profesamos a través de la escritura. Bien, habiendo dicho eso, dentro de la historia del cristianismo contemporáneo, hay que entender que han sucedido o se han levantado o se han creado varios movimientos, ¿cierto? Movimientos que, eh, ojo aquí, movimientos que tienen que ver con a ver, cómo lo digo para que me entiendan? Movimientos que tienen que ver con cuestiones humanas, ojo, con cuestiones humanas que se han presentado como moveres del Espíritu Santo, ¿sí?
Dentro de esos movimientos ha surgido el movimiento de la risa santa, ha surgido el movimiento apostólico y profético que claramente no era un movimiento dentro del cristianismo bíblico, ¿sí? No era un movimiento dentro del cristianismo del primer siglo. Entonces, ha surgido diferentes movimientos. Dentro de los movimientos que han surgido dentro del cristianismo contemporáneo, y que se han vendido como moveres del Espíritu Santo. Ojo con esto, que se han vendido como moveres del Espíritu Santo. Cuando yo les digo que se han vendido como moveres del Espíritu Santo, a lo que hago referencia es que quien vende ese tipo de movimientos expresa, enseña que son movimientos inspirados o revelados por el Espíritu Santo y que entonces son tiempos donde el Espíritu Santo se manifiesta sobre el mundo y se manifiesta sobre la misma iglesia de maneras distintas. Eso es algo extremadamente peligroso para el cristianismo bíblico y que obviamente le ha hecho demasiado daño a la iglesia contemporánea o al cristianismo de hoy por mejor decirlo. Bien, dentro de ese tipo de movimientos, falsos por cierto, porque no son movimientos que tienen fundamento escritural. ¿Cómo se han mantenido dichos movimientos dentro del cristianismo hoy? Porque son movimientos que supuestamente son revelados o inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, hace unos años atrás, cuando se levantó el movimiento apostólico y profético, se levantó un movimiento diciendo que fue en Estados Unidos, de hecho, diciendo que alguien había recibido una revelación y que en esa revelación el Espíritu le había revelado, valga la redundancia allí, a esa persona que la iglesia contemporánea había perdido el poder espiritual que tenía la iglesia del primer siglo. Pónganme en cuidado a esto para que ustedes tengan una idea cómo comenzó uno de los grandes problemas que hoy el cristianismo contemporáneo tiene. Que el Espíritu Santo le reveló que la iglesia carecía, que la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy, carecía de poder porque la iglesia de hoy no tenía, no había entrado o no tenía dentro de ella manifestado los cinco ministerios, ¿sí? Los cinco ministerios de los cuales habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4. Entonces, que el Espíritu Santo había traído una nueva revelación para que la iglesia entrara en ese movimiento y que el Espíritu Santo iba a restablecer o restituir los ministerios, en este caso el ministerio apostólico y el ministerio profético. Allí nace el movimiento apostólico y profético, que es ese síndrome de apostolitis y de profetitis que hoy nosotros vemos dentro del cristianismo contemporáneo, ¿sí? Ese movimiento nace, amado hermano, y antes de dicho movimiento, el cristianismo en ese contexto no existía, o dentro del cristianismo en ese contexto no existía ni el ministerio apostólico ni el ministerio profético, por dos razones muy simples. El cristianismo serio logró entender para qué y por qué fue establecido el ministerio apostólico como el fundamento de la iglesia, que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Puesto el fundamento, el ministerio perdió el sentido. Después del apóstol Pablo no hay registro bíblico de haberse levantado otro apóstol. Ese dicho movimiento tergiversó lo que fue el ministerio profético o el profeta de oficio que funcionaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como profeta de oficio y tergiversó el don profético que existía dentro de la iglesia bíblica que hacía parte del Nuevo Testamento. Esos dos conceptos ministeriales dentro del cristianismo contemporáneo se han tergiversado. Y mucha gente cree que hoy hay profetas y muchos creen que hoy hay apóstoles. Bien. Dentro de todos esos movimientos se levantó un movimiento llamado el movimiento de la palabra de fe, ¿sí?
que también se conoce como la confesión positiva. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Ayer subí un video, ayer o anteayer, donde hablaba acerca del problema de creer que nosotros como cristianos evangélicos tenemos poder en nuestras palabras o tenemos el poder de crear las cosas simplemente declarándolas, ¿sí? Ustedes se preguntarán por qué existen denominaciones cristianas evangélicas que hoy están convencidas que ellos tienen el poder de crear con lo que se dice, con lo que se declara o con lo que se proclama. ¿Sí? Ojo con eso. Este movimiento, palabra de fe, no es un movimiento nuevo. Lo hemos dicho en varias ocasiones. La iglesia del primer siglo, hermanos, ojo aquí, la iglesia del primer siglo fue atacada por dos corrientes que para nuestro contexto hoy son antiguas, ¿sí? Uno es el gnosticismo y lo otro es el judaísmo. ¿Qué atacó, qué falsa doctrina atacó a la iglesia primitiva? El gnosticismo y el judaísmo. Ojo con esto. Eso nunca dejó. Esas dos filosofías religiosas nunca dejaron de atacar a la iglesia de Cristo. No la de... Hasta el día de hoy tenemos el mismo ataque. El gnosticismo se diversificó en varias ramas. Hoy ustedes lo conocen como nueva era, hoy ustedes conocen el gnosticismo como la metafísica, ¿sí? Regina Once fue una de las grandes, ¿cómo se dice? Propulsoras, digámoslo así, de lo que es la metafísica. Y cuando vos echas un pequeño vistazo a lo que es la metafísica enseña, o uno de los pilares de la metafísica es que la metafísica enseña que el hombre tiene capacidad de crear realidad en base a lo que el hombre dice o en base a lo que el hombre confiesa. Entonces, claro, de ese tipo de filosofía que no hace parte del cristianismo bíblico, obviamente se pegaron de algunos textos bíblicos porque cuando un cristiano cree en un movimiento de esos, obviamente no le sustentaron dicho movimiento con citándole un capítulo de la cartilla de Condorito o citándole un escrito cualquiera por allí. No, esos movimientos han usado textos bíblicos y los han tergiversado. Por eso la importancia de hacer exégesis a la hora de nosotros comprender la palabra de Dios. ¿Sí? Ok, ¿qué enseña entonces la palabra de fe? Por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar hoy a esos falsos ministros que hablan de la prosperidad, decir que el Hijo de Dios no puede declarar pobreza, sino que tenemos que declarar prosperidad. Estoy plenamente convencido que todos ustedes de alguna manera han escuchado ese tipo de enseñanzas, ese tipo de declaraciones en muchos predicadores y en muchos pseudoministerios llamados eh, cristianos evangélicos, ¿sí? Dentro de esa enseñanza, obviamente, se tomó lo que es la fe y se tergiversó de una manera grosera y atrevida lo que es la fe. Quiero que comencemos allí. Vamos, por favor, al texto bíblico, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Asumo que todos ustedes han leído este texto. Hebreos 11. Ok, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Quiero que me pongan atención a esto, hermano, porque yo quiero que ustedes entiendan esto y que esto les quede claro. Dice el texto, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Es pues la fe, dice el texto, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Présteme atención a lo que le voy a explicar aquí porque estoy seguro que muchos de ustedes no han logrado comprender esto que yo les voy a explicar aquí. El escritor a los hebreos está explicando allí, en ese texto que acabamos de leer, lo que es la fe, ¿cierto? Está claro. Eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es una certeza y es una convicción. Eso es fe. Ojo, eso es fe. ¿Es la fe una fuerza espiritual? El escritor a los hebreos está enseñando allí de manera clara, literal, que la fe es una fuerza espiritual que mueve a Dios. Absolutamente no. Eso no es lo que el texto está expresando con respecto a lo que es la fe. Póngame en cuidado a esto, que aquí es donde este tipo de falsos ministros coge la Biblia y la tergiversan, forzan el texto para que el texto diga lo que el texto no está diciendo. Entonces, ojo aquí. El escritor a los hebreos no está enseñando por ninguna parte que la fe es una fuerza espiritual que mueve a Dios. Ojo con eso. Eso no es lo que el escritor está enseñando. La fe no es una fuerza espiritual que mueve a Dios. ¿Por qué le hago énfasis, hermano, en esto? Porque yo sé que usted ha escuchado el texto: sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto que sí? Todos hemos escuchado esa frase y es un texto bíblico. Perfecto. ¿En qué momento se saca el texto de su contexto y se forza el texto para que el texto diga lo que yo quiero que el texto diga? Póngame cuidado lo que le voy a explicar aquí. Mire lo fácil, hermano, que es para una persona con capacidad de elocuencia, con conocimiento escritural. Mire lo fácil que es para un falso ministro enredar a alguien incauto que no tiene conocimiento de la escritura y que no maneja la escritura. Lo he dicho siempre y vuelvo y lo repito. El estudio de la escritura no tiene que ser enfocado solamente al pastor, solamente al líder de la congregación o al diácono, hermano. El estudio de la palabra, el manejo como tal de la Biblia, debe de ser un asunto completamente general para cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia. Si yo no logro desarrollar conocimiento bíblico, a mí cualquiera me va a enredar. Eso es exactamente lo que hoy está sucediendo dentro del cristianismo contemporáneo. La gente no entiende lo que es un texto en su contexto, la gente no entiende lo que es trazar bien la palabra de Dios, la gente no entiende lo que es Israel, lo que es la iglesia, la gente no entiende lo que implica el antiguo pacto, lo que implica el nuevo pacto. El cristianismo de hoy no entiende muchas cosas. Y cuando hablo del cristianismo de hoy, lamentablemente no me refiero a una minoría, estamos hablando de mayorías. Ojo, estamos hablando de mayorías. Entonces, ojo con esto. Cuando el escritor a los hebreos habla acerca de la fe, póngame pues cuidado aquí el error. Ojo aquí. Él está expresando lo que es la fe, ¿cierto? Cualquier hermano o hermana en la fe que no tiene entendimiento de esto va al texto y lee lo que el texto está diciendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Automáticamente, ojo aquí, automáticamente ese hermano, esa hermana, va a asumir que el escritor a los hebreos está haciendo referencia allí a una fe cristiana evangélica o a una fe divina. Pregunto yo, cuando usted va al texto, vuelvo y me remito al texto. Cuando yo voy al texto, simplemente leo que el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y quiero que preste mucha atención a esto. Por ninguna parte en el contexto inmediato, ojo aquí, por ninguna parte en el contexto inmediato del texto el escritor está haciendo referencia a una fe cristiana evangélica.
No, no, no. Ojo con eso, que esos son los detalles que se tienen que comprender a la hora de poder hacer un estudio correcto de la escritura. Esto les puede, tal vez para algunos esto suene raro. El escritor a los hebreos, vuelvo y lo digo, el escritor a los hebreos allí no está hablando de la fe cristiana evangélica. El escritor a los hebreos simplemente en ese texto está expresando lo que es la fe, ¿sí? La fe es una certeza y es una convicción de lo que no se ve. Eso es fe. El asunto es que el escritor no está hablando de una fe cristiana evangélica, está simplemente expresando lo que es la fe. Entonces, me explico. Por eso es que ustedes se topan dentro de nuestra sociedad con personas que tienen una certeza y que tienen una convicción en algo errado, ¿sí? Y eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que eso no sea fe. Lo que pasa es que ellos tienen su fe puesta en algo errado, ¿sí? Tienen su fe puesta en una religión errada o tienen su fe puesta en un Dios falso o tienen su fe puesta en algo que va contrario a la escritura, pero eso no quiere decir que eso deje de ser fe. Claro que es fe. Eso es la fe. Simplemente el escritor está exponiendo lo que es la fe. El escritor no está dándole una identidad a la fe a la fe de la cual él está hablando ahí. Espero me estén entendiendo. Esto es muy importante, hermano. Ok. Cuando yo no entiendo esto, yo puedo manipular sin ningún problema al grupo de hermanos incautos que no tienen ni idea, simplemente van a la congregación a escuchar lo que el pastor les va a decir, pero ellos no tienen ni idea, o sea, ellos no tienen la capacidad de poder juzgar si lo que el pastor les está enseñando es correcto bíblicamente, ellos no tienen la capacidad de darse cuenta si el pastor, el ministro, el predicador, les está utilizando bien la escritura, me refiero a los textos que se usa para poder dar una exposición bíblica, si el predicador me está exponiendo bien la Biblia. Yo de eso no entendía nada. Yo hace 20 años iba a una congregación y yo decía amén y salíamos contentos todos por la predicación, pero yo no tenía la más mínima idea si el pastor que estaba predicando me estaba usando bien la escritura o no, pues yo no tenía entendimiento de nada de eso. Yo simplemente asumía que él me estaba hablando la verdad y que estaba utilizando la Biblia, pero yo no podía, ojo, yo no podía discernir porque no tenía la capacidad si los textos que él me estaba citando para fundamentarme la enseñanza o el estudio bíblico eran textos correctos en su respectivo contexto. Yo simplemente creía y decía amén y listo. Salía lo más de contento. Ese es el problema que yo tenía hace 20 años. Ese es el problema que hoy tiene la mayoría del cristianismo contemporáneo. ¿Cómo yo puedo, ojo, cómo yo puedo manipular a alguien con esta cuestión? Simple. Yo cojo a un hermano y le digo, hermano, que no tiene entendimiento de esto, ¿no? Perfecto. Entonces yo lo cojo y le digo al hermano, hermano, váyase a la carta carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ok, lo pongo a leer, le digo, hermano, léame el versículo 1, por favor. Entonces, claro, el hermano va al texto y lee y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Póngame pues cuidado aquí. Vuelvo y le digo al hermano, hermano, léame otra vez el texto para que usted esté convencido de lo que está leyendo. Léalo otra vez. Entonces el hermano lo lee. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Yo le digo al hermano, hermano, ¿usted cree en eso? El hermano me va a decir amén. Eso es la fe. Entonces póngame cuidado lo que yo hago aquí. Entonces yo le digo al hermano, hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Que nuestra fe sea eso, una certeza de algo que no ha llegado, pero que estemos convencidos que va a llegar y que nuestra fe sea eso, una convicción de lo que nuestros ojos no ven. Ya, ahí con eso ya lo enredé al hermano. ¿Por qué lo enredé? Porque yo le estoy citando la Biblia, pero yo no le estoy argumentando al hermano, no le estoy explicando al hermano lo que quiso decir el escritor a los hebreos cuando escribió sobre la fe. Ahora lo pongo a leer el versículo
versículo 2 y 3. Y le digo al hermano, léame hermano el versículo 2 y 3, porque yo necesito convencerlo del disparate que le voy a soltar a continuación. Ojo, yo necesito que ese hermano se convenza, necesito tenerlo convencido del disparate que le voy a soltar a continuación. Entonces lo pongo a leer el verso 2 y el verso 3. Le digo, hermano, léame por favor los dos versículos. El hermano va a la escritura y lee, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí le digo al hermano, haga un pare ahí, hermano. Vuelva y lea ese pedazo, por favor. Vuélvamelo y lea porque ahí hay una revelación profunda. Le monto esa película al hermano. Ahí ya lo estoy manipulando a él para que él termine creyendo lo que yo le voy a soltar. Pero lo estoy manipulando y él ni siquiera se está dando cuenta que yo lo estoy manipulando. Espero me estén entendiendo lo que les estoy explicando aquí. Porque es así como se manipula hoy a ese cristianismo que no tiene entendimiento de lo que ellos profesan. Pónganme cuidado cómo yo lo voy manipulando. Entonces yo le digo, hermano, vuélvase y lea por favor ese pedacito. ¿Cuál pedacito? El verso 3. Mire lo que dice el verso 3. Le digo yo a él para yo convencerlo, porque necesito convencerlo. Ojo, hermano, venga, yo lo leo y yo se lo leo. Entonces le digo yo, mire lo que dice el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Usted está entendiendo eso, hermano? Entonces el hermano se va a quedar así. Obvio, él se va a quedar pensando un momentico y va a leer el texto y lo más seguro es que el hermano me diga que no está entendiendo porque claramente él no sabe lo que yo tengo aquí, pero yo sí tengo claro lo que tengo aquí y quiero y sé perfectamente a dónde voy a llevar al hermano. Entonces lo más seguro es que el hermano me diga, no, no, pastor o no, ministro, yo no entiendo qué es lo que dice la palabra de Dios ahí. Por favor, explíqueme. Entonces yo lo cojo y le digo, mire lo que el texto está diciendo. Lo que el escritor a los hebreos está diciendo, póngame en cuidado aquí, por favor. Yo le digo a él, hermano, lo que el escritor a los hebreos está diciendo allí es que por la fe nosotros entendemos, el escritor está diciendo, nosotros no vimos a Dios, no estuvimos allí al lado del Señor cuando Él creó las cosas con la palabra. Nosotros no estuvimos allí. ¿Cierto que no, hermano? Usted no estuvo allí, ¿cierto que no? El hermano va a decir, claro, pastor, no, yo no estuve ahí. Perfecto. Eso es lo que el escritor está diciendo. Aunque nosotros no estuvimos allí presentes en el momento en el que el verbo de Dios iba creando el universo que hoy vemos, como no estuvimos ahí presentes, pero creemos que Él creó las cosas hablando, ojo, dice el escritor, le digo yo al hermano, el escritor lo que está diciendo es, aunque no estuvimos allí presentes, por fe creemos que Dios creó las cosas hablando. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Y es lo que el texto está diciendo? Claro que sí, es lo que el texto está diciendo. Es que una mentira no puede ser mentira si es mentira. Una mentira, para ser una mentira creíble, tiene que estar untada de verdad, que es un tema que yo se los he compartido a algunos de ustedes. Mentiras untadas de verdad, ¿sí? Entonces yo ya lo convencí a él de algo. Yo ya convencí a ese hermano incauto de algo. ¿De qué lo convencí? Que lo que fue creado por la palabra de Dios. Eso es lo que el escritor está diciendo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ya lo convencí de eso. Yo le pregunto al hermano, hermano, ¿usted me entendió ya lo que le expliqué? Claro, el hermano ya entendió. Tal vez él no había entendido, pero por mi explicación ya lo comprendió. Ahora me va a prestar más atención. Ahora le suelto la segunda parte y le digo, siga leyendo la segunda parte. El hermano lee y obviamente va a leer lo siguiente. De modo que lo que fue hecho, perdón, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Listo. Y le pregunto, ¿entendiste qué es lo que ese texto quiere decir? Y el hermano interesado, porque tal vez está entendiendo algo que nunca había entendido, va a decir, no, pastor, explíqueme eso porque me interesa. Ok, entonces ya yo le digo, mire hermano, el escritor lo que está diciéndole allí a los hebreos es que por fe nosotros entendemos que todo lo creado fue creado por la palabra de Dios. Perfecto. De modo que, dice el escritor,
Todo lo que nosotros vemos hoy, todo el universo, la creación que nuestros ojos pueden ver, fue hecho de lo que no se veía. ¿Me están entendiendo? Fue hecho de lo que no se veía. Listo. ¿Le estoy diciendo mentiras al hermano allí? No, yo no le estoy diciendo mentira. Ojo aquí, présteme la atención a esto, hermanos. Yo no le estoy diciendo mentiras al hermanito, ¿cierto? Pero yo voy a enredar al hermanito y el hermanito no se va a dar ni cuenta en qué momento lo enredé y lo voy a enredar con la misma palabra, citándole lo que está escrito, pero sin explicarle realmente lo que está escrito y por qué fue dicho y quién lo dijo y a quién se lo dijo. Ojo aquí, que aquí es donde esto a mí me produce mucho dolor, porque este ejemplo que yo les estoy dando a ustedes aquí es exactamente como este movimiento de la confesión positiva ha logrado engañar a millones de hombres y mujeres que se proclaman ser cristianos evangélicos. ¿Sí? Póngame en cuidado aquí. Entonces, ¿qué hice con el hermano? Ya lo convencí, ojo, ya lo convencí de qué es la fe. Él ya entiende lo que es la fe. Ojo aquí. Él ya entiende lo que es la fe y yo ya lo convencí de que todo lo que él ve con sus ojos, ¿cierto? Todo lo creado, la humanidad, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, todo lo creado, todo lo que nuestros ojos ven fue creado por la palabra de Dios. O sea, Dios dijo, ojo, Dios dijo y fue. ¿Sí? Ya lo convencí de eso. Listo, ya lo convencí de eso. Ahora lo voy a llevar a ese hermano, ya después de haberlo convencido de eso. Voy a coger el texto entonces de lo que es la fe y se lo voy a tergiversar. ¿Sí? Ok, ¿cómo se lo tergiverso? Entonces yo comienzo a tirarle filosofía humana untada de filosofía cristiana. Póngame cuidado cómo es que esto funciona. Entonces yo comienzo a decirle, listo, mi hermano. Entonces póngame que yo lo que le voy a explicar aquí. ¿Es usted un hijo de Dios, sí o no? El hermano me va a decir que sí. Le digo yo, hermano, ¿vos sabés lo que está escrito en Génesis 1:26? Posiblemente el hermano me diga que no. Yo le voy a decir, vaya a la Biblia y léalo. ¿Qué es lo que el hermano va a leer? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ok. ¿Ya entendiste lo que el texto dice ahí? El hermano me va a decir, sí, pastor, ya entendí, pero explíqueme qué quiere decir. Entonces, yo ahí ya, ahí es donde yo comienzo a enredarlo. ¿Y cómo lo enredo? Algo como esto. Y le digo, hermano, lo que el texto te está diciendo es que vos fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Es correcto, sí o no? Sí, amén. Eso es lo que el texto dice. Perfecto. Entonces, como vos fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios en vos puso, eh, puso, ¿cómo es la palabra? Puso de alguna manera su esencia y cosas que hay en Dios, entre ellas el poder de Dios, fue puesto en vos, ¿sí? Eso quiere decir que si vos ahora estás en Cristo, quiere decir que todo lo que el pecado tergiversó, dañó, corrompió, en vos ya fue restaurado, ¿cierto? Quiere decir que entonces vos tenés poder de crear las cosas con la palabra. Y ahí lo llevo otra vez a la fe. Ya entendiste que la fe, claro, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Certeza y convicción. El punto, vuelvo y repito, es que el escritor a los hebreos no está hablando de fe cristiana evangélica. Él está expresando simplemente lo que es la fe. ¿Sí? Es una certeza y es una convicción. Pero vos podés poner tu certeza en lo que a vos te dé la gana y podés tener la convicción en lo que vos te dé la gana, no necesariamente en Dios. Ahí es donde entra, repito, el falso movimiento de la confesión positiva. ¿Sí? ¿Qué enseña el falso movimiento de la confesión positiva? Que si vos estás enfermo, vos no podés declarar que estás enfermo. Vos no podés decir que estás enfermo porque tus palabras tienen poder, ¿cierto?
Entonces, si vos estás enfermo, hermano, vos no podés decir que estás enfermo. Tenés que decir que estás sano. Si vos decir que estás sano, te vas a aliviar por obra y gracia del Espíritu Santo, porque tus palabras tienen poder. Acordate lo que es la fe y acordate que vos fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios tuvo la capacidad y tiene la capacidad de crear hablando y nosotros somos sus hijos y tenemos su naturaleza, entonces nosotros también tenemos la capacidad de crear hablando. Ya enredé al hermanito. Ya le pegué la enredada de canchilas y él no se dio cuenta. Entonces ahí lo sigo enredando, hermano. Cuando usted está enfermo, usted no puede decir que está enfermo. Usted tiene que decir estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Y créame que si usted confiesa eso con poder, porque acordate lo que es la fe, no te olvides lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera. Entonces vos estás esperando sanidad, pero no ha llegado, pero tenés certeza que va a llegar. ¿Y cómo la proclamás? Profesando, decretando que estás sano. ¿Sí? Es la convicción de lo que no se ve. O sea, estás viendo tu cuerpo está enfermo, pero tu convicción es que está sano. No, estás viendo con tus ojos físicos que está enfermo, pero con tus ojos espirituales tenés que verte sano. Uy, eso ya lo enredó al hermano. ¿Por qué? Porque esas palabras suenan bonitas, suenan espirituales, suenan profundas, son palabras que suenan con revelación. Entonces yo le digo, hermano, usted tiene que confesar que está sano, no confiese. De hecho, yo he escuchado a estos falsos ministros enseñar y decir, conceptos como es que no, vos no puedes, ¿cómo es? Vos no puedes declarar, sí, vos no podés declarar en negativo, vos tenés que ser positivo, porque tus palabras tienen poder, varón, tus palabras tienen el poder de crear. Entonces, si vos decís estoy enfermo, vas a permanecer enfermo, ¿sí? Si vos confesás pobreza en tu vida, ¿qué crees que va a pasar? Como el hermano yo ya me lo tiré y él no se ha dado cuenta, entonces él me va a decir, claro, obvio. Claro, si yo estoy enfermo y yo digo que estoy enfermo, pues yo nunca voy a ser sano. Claro, las palabras tienen poder y obvio, ya entiendo lo que es la fe. Perdón. Si vos declarás que sos pobre, si vos declarás pobreza, pues vas a vivir en pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los creyentes tienen el poder y pueden crear su realidad mediante lo que confiesan. ¿Sí? Entonces le digo yo, ¿usted no ha visto por ahí a gente que vive declarando desgracias y la desgracia llega? Y el hermano dice, claro, ve, sí, claro. Yo recuerdo que mi tía decía, ay, este muchacho hablando del hijo, ay, este muchacho si sigue con esos amigos me va a coger malos caminos. Y claro, preciso el primo volvió marihuanero. Claro, las palabras tienen poder. Ya lo enredé. ¿Sí me están entendiendo? Ya lo enredé. Ok. Entonces ahora le pongo la cereza. Ahora le pongo la cereza. ¿Cómo le pongo la cereza? Por ponerles un ejemplo. Por ponerles un ejemplo. Eh, por ponerles un ejemplo, solo por ponerles un ejemplo. Yo le estoy hablando a él utilizando la carta a los Hebreos capítulo 11 y simplemente lo llevo al versículo 6, ¿sí? El verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro, ahí automáticamente yo, hermano, ya al hermanito ya lo tengo aquí en la mano, vea. Ya lo tengo aquí en la mano. Ya yo le voy a empezar a hablar al hermanito de lo que es el poder de la confesión positiva. ¿Sí? Ojo aquí. La cuestión es que la fe, y antes de avanzar tengo que explicarles esto, porque no puedo dejar esto en el aire. Tengo que explicarle la verdad de esto. El escritor a los hebreos entonces expone lo que es la fe, ¿cierto? Eso es la fe. Ahora, sobre dónde vos estás poniendo lo que el escritor dice que es la fe, esa es la pregunta. ¿Vos tenés tu fe en Dios, la tenés en un santo, la tenés en una religión falsa, la tenés en un ídolo falso? ¿En dónde tenés puesta tu fe? ¿En dónde tenés puesta tu certeza y tu convicción de lo que no se ve? ¿En dónde la tenés puesta? Ok, esa es la pregunta del millón. Si vos tenés tu fe puesta en el Dios de la Biblia, vas a tener que asumir lo siguiente.
La fe no es para creer que la fe como tal es una fuerza espiritual que mueve a Dios. Este tipo de falsa teología presenta la fe de esa forma. La fe es una fuerza espiritual que mueve a Dios. ¿Qué citan? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ve, hermano? Entonces, si usted está enfermo, pongan cuidado aquí. Si usted está enfermo, es porque usted está declarando enfermedad. Entonces, como usted está declarando enfermedad, usted no está declarando con fe salud a pesar de su enfermedad. Eso quiere decir que usted no está agradando a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, se tergiversa la fe y se enseña la fe, se expresa, se expone la fe como si la fe fuera una fuerza espiritual para que Dios haga lo que yo quiero que Dios haga. ¿Me están entendiendo? La palabra de Dios no muestra por ninguna parte que la fe es una fuerza espiritual para yo manipular a Dios. Si yo tengo mi fe puesta en el Dios de la Biblia, yo tengo que descansar en el poder y en la voluntad del Dios de la Biblia, no en el poder de lo que yo pueda confesar con mis labios o con mi boca. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la fe, si yo la pongo en Dios, mi fe en ese contexto depende del carácter de Dios. No depende de lo que yo me pueda inventar o de lo que yo pueda proclamar o de lo que yo pueda decir con mi boca. Voy a ponerles un ejemplo bien interesante. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. Vamos allí. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 4, del versículo 20 al versículo 21. Mire lo que Pablo dice allí. Dice, refiriéndose a Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Me están entendiendo? No, me están entendiendo, no. ¿Están entendiendo lo que Pablo le quiere decir a la iglesia en Roma cuando le pone como ejemplo a Abraham? Cuando pone como ejemplo la fe de Abraham. Voy a leerle un poquitico el contexto. Mire lo que Pablo comienza hablando de Abraham desde el versículo 18. Pongan cuidado aquí. Dice Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Ahí. Esto es leer en contexto, hermano. Ojo aquí. Esto es leer en contexto. Yo no le puedo hablar a un hijo de Dios. Yo no le puedo hablar a una oveja de Cristo. No le puedo hablar de la fe de Abraham en este contexto si no le contextualizo qué es lo que hay en la mente de Pablo al momento de escribir la carta. ¿Por qué Pablo me cita como ejemplo a Abraham? ¿Sí? ¿Por qué Pablo me cita como ejemplo la fe de Abraham? Pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué es importante el contexto, hombre? Porque si yo saco el texto de su contexto, yo voy a armarme un pretexto. Entonces yo simplemente, póngame cuidado, si yo solamente le hablo a la iglesia utilizando solamente el el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ya, si yo cojo ese texto, yo con ese texto le puedo predicar a la iglesia porque he visto esas predicaciones. No leo en contexto, sino que utilizo solo ese verso. Entonces ya yo le hablo a la iglesia así, fogosamente, ¿no? Iglesia de Dios, el poder de la fe, que nosotros tenemos que tener el poder de la fe a Abraham. Mire todo lo que Abraham hizo, hermano, porque Abraham creyó. Pero espere un momentico, ¿qué fue lo que Abraham creyó? La Biblia me presenta que un día Abraham se levantó a las 10 de la mañana y dijo, yo voy a declarar que yo voy a tener una cantidad de hijos. Yo soy un viejo decrépito, prostático, pero yo voy a declarar con fe y voy a decretar con fe que yo voy a ser padre de multitudes y yo voy a creer en eso. ¿Eso es lo que la Biblia me presenta de Abraham? No, el contexto, cuando Pablo está hablando de Abraham,
Lo podemos encontrar desde el verso 18. Él creyó en esperanza con... no, permítame, yo le leo un versículo antes. Ojo aquí. Desde el versículo 17. Dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es importante. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? En el contexto era Abraham. ¿Acaso era la iglesia en Roma? ¿Acaso cuando Pablo dice el que llama las cosas que no son como si fuesen, está hablando de nosotros? No, Pablo no está hablando de nosotros. Cuando Pablo dice el que llama las cosas que no son como si fuesen, era Jehová Dios, nuestro Dios, el Dios que nosotros profesamos. ¿Por qué Pablo dice eso cuando está hablando de Abraham? Porque cuando Jehová Dios, en el capítulo 12 de Génesis, le suelta la promesa a Abraham, Abraham era un anciano de 75 años. Ojo, a los 75 años aproximadamente Abraham no había tenido un hijo todavía. Era impensable que un anciano de 75 años pensara en tener una generación multitudinaria. Por eso es que Pablo dice, el que llama las cosas que no son como si fuese. Estaba hablando de Dios y está poniendo en el contexto la situación de Abraham. Ahora pongan cuidado lo que dice el verso 18. Y creyó, Dios mío, déme un momentico. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿En dónde reposó la fe de Abraham? ¿En su pensamiento? ¿En lo que él quiso creer? ¿En lo que él decretó? ¿En lo que él estableció? No, el texto está diciendo, Pablo está diciendo que Abraham puso su fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y por eso aparece allí en Hebreos 11:1, en ese capítulo, como uno de los héroes de la fe, porque Abraham entendió que la fe no era, ojo, no era un poder espiritual, no era un poder espiritual, no era una fuerza espiritual para mover la mano de Dios. No. Abraham entendió que la fe era para ponerla, para creer, para descansar en esperanza contra esperanza. Eso habla de una lucha personal en la mente de Abraham. Pastor, ¿por qué de una lucha? Porque Abraham veía su cuerpo, veía su vejez y eso se había convertido en una lucha. Abraham humanamente veía su cuerpo y decía, no, yo a esta edad que voy a tener descendencia, pero era la promesa que Dios le había hecho. Y sobre esa promesa, sobre lo que Dios le dijo, fue que Abraham puso su fe. Abraham nunca utilizó la fe como una fuerza espiritual, como un medio para manipular la mano de Dios, ni para pretender crear realidades espirituales, como claramente hoy este pseudomovimiento de la palabra de fe le ha metido a muchos cristianos evangélicos hoy. Versículo 21, Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, dice el apóstol Pablo allí. ¿Están entendiendo? Entonces, Abraham creyó, pero Abraham creyó en lo que Dios le prometió. O sea, su fe descansaba en la promesa de Dios. Abraham no creyó en su fe. Vuelvo y repito y espero que me estén entendiendo. Abraham no creyó en lo que él estaba pensando que podía ser. ¿Me están entendiendo? Yo no puedo, yo no puedo asumir de manera irresponsable que mi fe es una fuerza espiritual donde yo con ella puedo crear realidades espirituales y físicas y Dios las tiene que cumplir. Eso es una de las cosas más absurdas y perdónenme la palabra, es una de las cosas más estúpidas que ustedes encuentran dentro del cristianismo contemporáneo.
Y cuando usted los confronta a ellos con esa verdad, ellos se ofenden. Yo entiendo que se ofenden. Y entiendo perfectamente que cuando vos confrontás a alguien con una verdad y esa persona está en el error, esa persona tiene la tendencia a ofenderse porque a nadie le gusta que le digan que está en un error. ¿Sí me está entendiendo? De eso hablé yo en el video. Y esto no se trata de criticar, hermanos. Vuelvo y repito, esto no se trata de crítica. Se trata de hacer un juzgamiento serio. Esto se trata de juzgar, como dijo el Señor, con justo juicio. No juzguéis, dijo el Señor, conforme a las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El pueblo que hoy se autodenomina cristiano evangélico tiene que despertar, hermanos. ¿Y cómo va a despertar? Cuando hombres y mujeres que entienden la verdad se levantan a hacer apología de la verdad, a defender la verdad. Cuando yo salgo a la calle a proclamar Colombia es para Cristo, cuando yo salgo a la calle a hacer una caminata para el Señor, una marcha para Jesús, a decir por las calles, yo declaro que Colombia es para Cristo. ¿Qué es eso? Vamos a llamar las cosas como son, hermano. Eso es un acto chamánico, untado de cristianismo. O sea, perdónenme, hermanos. Esos son chamanes con Biblia en mano, porque ellos no tienen el poder de crear una realidad espiritual simplemente proclamándola. Ahora, esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. No sé si ustedes, aquí en Colombia llevamos décadas, año tras año. Ese cristianismo que yo llamo un cristianismo bobo, porque es un cristianismo bobo, aunque muchos se ofendan. Pero es que llevamos décadas viendo cómo ese cristianismo bobo sale a las calles, hermano, salen a chupar sol, a gastar suela, hermano, a sudar, sin necesidad. ¿Y qué salen a hacer? Colombia para Cristo, Colombia para Cristo. Mire, me tomé el trabajo, me cuesta hacer eso, pero me tomé el trabajo de leer comentarios y me topé con unos comentarios que yo decía, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Yo le decía al Señor, Señor, seguí tomando agua en el cielo, Señor, seguí tomando agua, pero Señor, ten misericordia de esto. ¿Sabe qué estaban diciendo? Proclamamos que la sangre de Cristo está sobre Colombia. Declaramos, ojo, declaramos a Colombia para Cristo. Declaramos que Cristo es el Señor de Colombia. Yo entiendo perfectamente, hermanos, que eso son palabras que suenan bonitas, que son palabras que tienen un tinte espiritual, un tinte profundo, un tinte de alguien que ama a Dios y que quiere ver, pero esa no es la pregunta. El punto es, ¿ese tipo de afirmaciones son bíblicas? Porque mi pregunta es, yo los veo cada año hacer lo mismo, cada año hacer lo mismo. Y este país y el mundo entero va de mal en peor. ¿Me están entendiendo? Eso todos lo sabemos. Esto no es una revelación que yo les estoy dando aquí. Todos sabemos que Colombia es uno de los países más violentos y más corruptos de la región. ¿Y cuántos años llevan ese tipo de cristianos saliendo a las calles a vociferar, a proclamar como chamanes, creyendo que ellos tienen el poder de crear un ambiente espiritual que nunca vos lo ves por ninguna parte? De hecho, permítanme, les digo una realidad, y si usted realmente es un cristiano evangélico serio, usted va a entender lo que le estoy diciendo. Ustedes no han notado, hermanos, que la predicación del evangelio hoy es más difícil que hace 40 años. Ustedes no han notado que cuando una congregación comienza a crecer en número, cuando usted va y hace el estudio de quiénes son los que están llegando a tu congregación, la mayoría, por no decir todos, son personas que vienen de otra congregación, pero no son personas nuevas. O sea, no son católicos, apostólicos y romanos que se convirtieron a Cristo. Y cuando vos salís a la calle a predicar el evangelio hoy, vos ves
Vos notás el rechazo. Eso no se veía hace 40 años. Pero cada año ves ese tipo de cristianos evangélicos salir a la calle a vociferar, a proclamar cosas que no tienen sentido y que nunca se cumplen, porque la realidad espiritual es otra. Pero ¿sabe qué es lo más triste? ¿Sabe qué es lo más triste? Que cada año, ahí los tienen ustedes, comprándole camisetas a los mercaderes de la fe, comprándoles a los mercaderes de la fe gorras, camisetas y comprándoles pines para ponerse aquí. Todos los años los ve ustedes a ellos y nunca, escuchen esto, y esto ya es necedad y lo he dicho siempre. La necedad tiene un límite y cuando la necedad pasa ese límite es cuando la necedad ya produce estupidez en la gente. Ellos nunca se preguntan, ve, vení, yo ya he hecho 10 caminatas sola y este país está peor. Este país está peor, entonces eso no está funcionando. Entonces eso de salir a la calle a proclamar una cantidad de bobadas y barrabasadas, eso no está, ni siquiera se hacen la pregunta si eso está funcionando o no está funcionando. Colombia está peor. Cali, vivo en Cali, soy pastor en Cali, y Cali es una de las ciudades más violentas y donde hay más inseguridad en toda Colombia en este momento. Y les voy a soltar la última, que por ahí tengo el chicharrón listo para el video. Ojo, les voy a soltar la última. Ya vi eh, una publicación por allí de un grupo cristiano evangélico de aquí de Cali. Resulta que para los que no son de Cali y los que no son de Colombia, el próximo 7 de agosto, ahorita el viernes, se va a posesionar el presidente elegido Abelardo de las Priella. Todos los presidentes en Colombia cada 4 años siempre se han posesionado en la ciudad de Bogotá, que es la capital de nuestro país. Resulta que este año Abelardo decidió que él quería posesionarse en Cali. Eso nunca había sucedido en la historia de la República de Colombia. Este viernes, el presidente electo de Colombia se va a posesionar en esta ciudad de Cali. ¿Por qué lo está haciendo? No sé. Lo que sí estoy convencido es que Cali es una ciudad petrista. Cali es una ciudad de tinte político de izquierda. Sí, la mayoría de los caleños son de izquierda, apoyan a Petro. Entonces hay un auge, hay un calentamiento aquí en la ciudad de Cali, porque lo más seguro es que el viernes hayan algunos conflictos, lo más seguro es que los haya, porque están haciendo convocatorias en un lugar específico para hacer una protesta en contra de la posesión. Ojo, les cuento el contexto. Ya vi la publicación de un grupo de cristianos de aquí de Cali, que esto ya me, bueno, no voy a decir, no voy a decir esa palabra porque sé que eso es una palabra cliché, no la voy a usar, pero no puedo decir que esa es la tapa, no es la tapa. Se seguirán viendo cosas más estúpidas y más ridículas de ese tipo de cristianismo. Convocatoria. Eh, Comenzamos un ayuno y un clamor intenso desde el miércoles, lo comenzaban hoy, miércoles 8 de agosto, y vamos hasta el viernes 7 de agosto hasta las 12 del día. ¿Qué es lo que van a pedir ellos en ese ayuno y en ese clamor? Que el Señor levante alrededor de Cali, ojo, levante alrededor de Cali, déjenme, yo tomo un poquito de agua aquí. Ay, Dios mío. El clamor es para que el Señor levante alrededor de Cali cercos de fuego. ¿Usted entiende eso? ¿Ustedes entienden eso? Para que Dios levante alrededor de Cali cercos de fuego. Vengan, hermanos, Dios mío. Si eso no es un acto chamánico, que alguien me diga qué es un acto chamánico. Cercos de fuego. O sea, es posible que Dios levante alrededor de Cali cercos de fuego. ¿Cómo los va a levantar si Cali está establecida sobre un valle y alrededor tiene dos cordilleras? O sea, ¿por dónde el Señor? Ese trabajo está bien bravo. El Señor va a tener que buscar un ángel,
un ángel, ¿cómo se llama? Un ángel con llamada de arquitecto, porque para cercar a Cali con cercos de Un fuego. ángel topógrafo, pastor. Yo no sé, hermanos, no sé, hermano, topografía espiritual, ingeniería espiritual, no sé, hermano, pero perdóneme, pero esas son las cosas, hermanos, que a mí me parece que son estúpidas. Eso es estupidez dentro del cristianismo de hoy. Pedirle a Dios que levante alrededor de Cali cercos de fuego para que en Cali no haya conflictos, no hayan problemas. Hermano, ¿ustedes saben cuántas veces han hecho en Cali caminatas, proclamaciones? Antes de subirse Petro a la presidencia, eso salieron a declarar que la izquierda no iba a tomar este país, que Petro no era el presidente para país. Se le subió Petro, se les montó 4 años, hizo lo que quiso y no pasó nada. Y Colombia hoy sigue siendo peor. Hermano, pero ellos no se preguntan, no se pueden, no tienen la capacidad de decirse, ve, esto que estamos haciendo no tiene sentido, mira que este país sigue peor. O sea, ¿quién es el que está ganando aquí? Claro, y cuando yo hago la investigación, hágame el bendito favor con lo que yo me encuentro. Resulta que el que proclama cada año estas convocatorias es nada más ni nada menos que el señor que está en Bogotá, llamado Ricardo Rodríguez, Ricardito y Pati Rodríguez, de Centro Mundial de Avispamiento. Porque eso no es avivamiento, es avispamiento. Claro, cuando yo me meto a la web, yo dije, no, esto tiene algo raro. Este tipo no convoca estas caminatas por amor a Colombia. Este tipo sabe lo que está haciendo. Y resulta que me le meto yo a la web de avivamiento. Claro, cuando me le meto yo a esa web, me encuentro con la perla encima del pastel. Resulta que tienen una venta de ropa, Avivamiento Store. Y cuando me le doy clic allí, claro, me encuentro con las camisetas estampadas. Gran Marcha para Jesús, a 20.000 pesitos. Gorras estampadas, Gran Marcha para Jesús, a 25.000 pesitos. Con pines, unas cositas así redondas con una imagen de una palomita lo más de bonita para que la gente se la ponga encima de la camiseta, ¿no? Porque el Espíritu Santo en la caminata, el Espíritu Santo baja. Y mira, venga, usted se compró la camiseta, no voy a derramar mi espíritu sobre Colombia porque vos no te compraste la camiseta. Ah, esa es la otra. Salen a las calles a proclamar que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre Colombia, como si el Espíritu Santo de Dios se derramara sobre una nación. El Espíritu Santo habita sobre hombres y mujeres. Y para que el Espíritu Santo habite sobre un hombre y una mujer, ese hombre y esa mujer se tienen que convertir a Cristo. Eso es verdad. Que ellos no quieran entender eso, eso es problema de ellos. Perfecto. Miren ustedes la caminata del Centro Mundial de Avispamiento. Ah, ahí usted ve los miles, con la camiseta, con el pin y con la gorra. La caminata era para Jesús, pero la platica de lo que se recoge es para Ricardito y para Pati Rodríguez, para que ellos se sigan poniendo la ropita que usan, ¿no? Chaquetas de 12 millones de pesos, bolsitos de 14 millones de pesos, camisetica, chaqueticas de 5 millones de pesos. O sea, hermanos, vuelvo y repito, a mí me podrán echar estiércol el que quiera, pero yo entiendo perfectamente cuál es el problema que la estupidez del cristianismo hoy tiene. La gente hoy no abre los ojos, hermano. ¿Sabe qué es lo que más me duele, iglesia? Que yo puedo ver que el impío, y eso yo no me lo explico, el impío hoy tiene más discernimiento de esos lobos rapaces que se están enriqueciendo de la fe de muchos incautos, pero resulta que los que están allí metidos no tienen la capacidad de discernir eso. Eso me duele y me molesta. Ese es el problema que hoy tenemos dentro del cristianismo. Vuelvo al tema. Hebreos 11 presenta, ese capítulo de Hebreos 11 muestra, eso se conoce como el capítulo de los héroes de la fe. En ese capítulo
El escritor habla de hombres que fueron sanados, de hombres que conquistaron reinos por fe, pero también habla de hombres que fueron aserrados, cortados, que fueron encarcelados, que fueron muertos, que fueron torturados y tenían fe. Y tenían fe. Y nunca utilizaron la fe para proclamar, para decretar, para hacer actos chamánicos, porque eran hombres que entendían para qué y por qué era la fe. Y ahí es cuando se toman los textos y se sacan de contexto. Proverbios capítulo 18 versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Hermano, ¿se da cuenta lo que estás leyendo? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tu vida está en el poder de la lengua. O sea que si vos declarás bien, el bien vendrá. Si vos declarás mal, el mal vendrá. Listo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el hermano se creyó eso? Porque solo le leí el verso 21, pero no le expliqué el verso 21 en su contexto. Y el contexto del proverbista es que está hablando del efecto moral y espiritual de las palabras. ¿De qué habla el contexto? Está hablando de pleitos, problemas, de sabiduría, está hablando de necedad, está hablando de relaciones humanas. Está hablando de que yo puedo meter en problemas a alguien con un falso testimonio, usando mal mi lengua. O sea, yo puedo hacer que a otro lo maten utilizando mal mi lengua. Y yo puedo hacer que a alguien le vaya bien en el sentido de dar un buen testimonio a esa persona. Pero el contexto jamás habla de crear dinero con las palabras. El contexto jamás habla de crear milagros con las palabras. Y el contexto jamás habla de crear realidades por medio de las palabras. Voy terminando. La fe no puede convertirse, ojo, en una fuerza espiritual que si yo la aplico de manera correcta, entonces todo lo que yo digo Dios lo va a cumplir en mi vida. Ojo, ojo, porque ese no es el contexto bíblico real de lo que es la fe. Ese es uno de los grandes errores y de los grandes peligros que hoy tiene el cristianismo y que no le están prestando atención. ¿Por qué? Porque la gente no se cuestiona nada, hombre. La gente no se cuestiona. Eh, pero, pero si yo tengo el poder de crear una realidad, entonces ¿por qué no la creo? ¿Por qué no la creo? ¿Por qué entonces estos pseudoministros, por no decir otra cosa, por qué estos pseudoministros no se van a, a esos lugares de rehabilitación de drogadictos a cambiar la realidad espiritual en la vida de esos muchachos simplemente declarando? Yo me imaginaría ese poder maravilloso. Yo llego con ese poder y llego a un lugar de eso y yo le digo a toda esa gente que se está rehabilitando, hermano, vea, paren esto ya, ahorres en dinero, háganme todos una fila aquí, y vayan pasando, y va llegando uno. Declaro, profetizo que eres libre de eso. Pin, sale el muchacho ya libre de eso. Y le voy declarando a cada uno ya porque yo tengo el poder de crear realidades. Pero hombre, yo no tener la capacidad de preguntarme, hombre. Esto no funciona, hombre. Esto va mal de palo en peor. ¿Y cuántas marchas llevamos? ¿Cuántas marchas llevamos? Nos llevamos una cantidad de marchas y Colombia sigue igual. Ellos no se preguntan eso. No, ellos siguen como borregos enceguecidos, enceguecidos dejándose guiar de un ciego. Enceguecidos así, enceguecidos van caminando. Esa es la realidad del cristianismo de hoy. Y no solamente ese movimiento. Ojo, cuando a ese tipo de cristianismo se les presentó el movimiento apostólico y profético, ese es el movimiento que tiene a muchos de aquí, vea, con un yugo aquí. Y de ese falso movimiento nacieron muchas herejías. Doctrina nicolaíta, la doctrina de la paternidad espiritual, ¿no? Si yo soy tu apóstol, soy tu padre espiritual. Nació la doctrina y la enseñanza antibíblica de la cobertura espiritual, hágame el bendito favor.
¿Cómo un hombre de Dios, una mujer de Dios seria, que estudia la Biblia, crea que existen coberturas espirituales de hombres? No han entendido algo tan simple que Pablo presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cobertura de su iglesia? Cristo. Pablo nunca presentó a un hombre como cobertura en la iglesia de Éfeso. Pablo nunca dijo, Pedro es el que le da la cobertura a la iglesia en Roma. Yo soy el que le doy la cobertura a la iglesia en Tesalónica. Yo soy el que le doy la cobertura a la iglesia en Éfeso. Timoteo le da la cobertura a la iglesia en Galacia. Eso usted nunca lo va a encontrar en la Biblia, pero lo va a encontrar en el movimiento apóstata de hoy, lo va a encontrar en ese sistema religioso falso de hoy. Y cuando usted se mete a ese movimiento, usted se da cuenta que eso es una empresa religiosa y que se mueve como una empresa religiosa. Porque cuando a vos te dan una cobertura, vos tenés que mandarle platica a la cobertura. ¿Cómo la ves? O sea, vos tenés que pagar por la cobertura. ¿Hallás eso en la Biblia? No lo hallás. Entonces vos decís, pero ¿por qué esa gente se deja enredar? ¿Por qué esa gente se deja enredar? Simple, porque no han nacido de nuevo, hermanos. El cristianismo que ustedes conocen está lleno de personas que profesan una fe, pero que no la entienden y no la comprenden. Y no la entienden y no la comprenden porque realmente no han nacido de nuevo. Porque para yo entender la verdad de la palabra tengo que nacer de nuevo. Para yo ser realmente guiado por el Espíritu Santo, tengo que nacer de nuevo. Bien, hermanos. Si Dios me presta la vida, continuamos el próximo miércoles a la misma hora, 8 p.m. hora Colombia. Si este tema te pareció interesante, te pareció en algo edificante y quisieras compartírselo a otra persona, de pronto conoces a alguien que compró la camiseta, compró la berrionda gorra y compró el bendito pin y se gastó ahí 147.500 pesos, mandale este video. Mandale este video. Decirle, ve, escuchase calvo. Escuchase calvo que calvo come chicharrón, pero la tiene clara. Mandale este video. Me escribís y yo con mucho gusto te lo comparto. ¿Sí? Si no, vas a mi canal y vas a encontrar la serie Una Fe Responsable y le vas a compartir el video que vas a encontrar allí. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Dale like si te gustó este video. Si no te gustó, dale ahí dislike. No tenemos problema con eso. Y bueno, un abrazo para todos. Los espero el próximo miércoles, si Dios me presta la vida, a la misma hora, 8 p.m. hora Colombia. El próximo miércoles hablamos de lo que puede pasar aquí el viernes. Ahí conversamos. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Un Bendiciones. abrazo para todos, mi hermano. Amén. Un abrazo para todos.